Imagínate descubrir que la persona a tu lado en el café, ese brasileño simpático que habla portugués con fluidez y conoce toda la jerga carioca, en realidad es un agente ruso entrenado para engañarte. Parece guión de película, ¿verdad? Pero esta es la realidad impactante que acaba de ser revelada. Durante años, Rusia ha usado Brasil como una gigantesca operación de lavado de identidades para sus espías más peligrosos. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre seguridad nacional y espionaje moderno. Prepárate, porque esta historia es más surreal que cualquier thriller de Hollywood. En abril de 2022, algo extraordinario pasó tras bambalinas en la inteligencia internacional. La CIA, la agencia de espionaje más poderosa del mundo, hizo una alerta urgente a la Policía Federal brasileña. El mensaje era claro y aterrador. Un agente ruso, disfrazado perfectamente como brasileño, estaba tratando de infiltrarse en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El momento no podía ser más sospechoso. Era exactamente cuando el tribunal comenzaba sus investigaciones sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania. ¿Casualidad? Para nada. Era el inicio del descubrimiento de una de las operaciones de espionaje más sofisticadas de la historia moderna. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo alguien puede simplemente volverse brasileño de la noche a la mañana? La respuesta revela una verdad perturbadora sobre vulnerabilidades en nuestros sistemas de identificación que pocos imaginaban que existían. La estrategia rusa en Brasil no era solo brillante, era terriblemente eficiente. Olvídate de las películas donde los espías usan documentos falsos burdos. Estamos hablando de una operación que creaba brasileños completamente legítimos en el papel, con historias de vida tan detalladas que engañarían hasta a investigadores experimentados. El proceso funcionaba así. Agentes rusos llegaban a Brasil y pasaban años, sí, años, construyendo una identidad absolutamente limpia. Abrían empresas, creaban compañías, desarrollaban relaciones amorosas, aprendían no solo portugués fluido, sino también todas las sutilezas culturales, jerga regional y comportamientos típicos brasileños. Nikola Tesla, el genial inventor que revolucionó nuestra comprensión sobre energía y comunicación, una vez dijo que el presente es de ellos, el futuro, por el cual realmente trabajé, es mío. Los rusos aplicaron esta filosofía de forma perversa. Invirtieron en el presente para garantizar un futuro de infiltración global. Estos agentes vivían vidas dobles tan convincentes que sus propios vecinos, compañeros de trabajo y hasta parejas románticas nunca sospecharon nada. Era espionaje de método, como un actor que no sale del personaje ni cuando las cámaras dejan de grabar. Entre todos los casos descubiertos, ninguno es más impresionante que el de Gerard Daniel Campos-Vitich, nombre que ocultaba la verdadera identidad de Artem Shmirev, un espía ruso que se hizo pasar por empresario carioca durante años. Shmirev no era un amateur. Tenía contratos comerciales con algunas de las empresas más grandes del país, incluyendo nada menos que TV Globo y las propias Fuerzas Armadas brasileñas. Imagínate la ironía. Un agente ruso con acceso a información sensible de las instituciones que deberían proteger la soberanía nacional. Pero había detalles extraños que, en retrospectiva, tienen todo el sentido. Shmirev nunca dejaba su computadora conectada a Internet cuando no la estaba usando. Viajaba constantemente sin revelar destinos y mantenía un patrón de comportamiento que, para ojos entrenados, gritaba «Operación de inteligencia». Cuando la Policía Federal finalmente comenzó a sospechar, era demasiado tarde. Shmirev dijo que haría un viaje de un mes a Malasia y simplemente desapareció. Se esfumó, como si nunca hubiera existido.
porque, de cierta forma, nunca existió realmente. El descubrimiento de Shmirev fue solo la punta del iceberg. La Policía Federal lanzó la Operación Este, una investigación que reveló la extensión verdaderamente impactante de esta infiltración. No estábamos lidiando con un caso aislado, sino con una red sistemática de al menos 9 agentes rusos operando con identidades brasileñas completamente legítimas. Einstein nos enseñó que la imaginación es más importante que el conocimiento. Los rusos aplicaron esta lección de forma magistral, imaginando posibilidades que nuestros sistemas de seguridad ni siquiera consideraban posibles. No estaban rompiendo las reglas, estaban usando las reglas a su favor de una manera que nadie había anticipado. Lo más perturbador es que estas no eran identidades falsificadas en el sentido tradicional. Eran identidades brasileñas legítimas, creadas a través de procesos burocráticos normales, pero habitadas por personas que nunca fueron realmente brasileñas. Es como si nuestra propia legislación hubiera sido hackeada para producir ciudadanos fantasma. De los 9 agentes descubiertos, solo 2 fueron arrestados. Los otros 7 simplemente desaparecieron cuando se dieron cuenta de que estaban siendo investigados. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Cuántos otros siguen por ahí, viviendo entre nosotros, esperando órdenes de Moscú? Para entender verdaderamente lo que está pasando, necesitamos ir más allá de los hechos y sumergirnos en la filosofía que gobierna el espionaje moderno. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer observó que toda verdad pasa por 3 etapas. Primero, es ridiculizada, después es violentamente contestada, finalmente es aceptada como evidente. El espionaje ruso en Brasil siguió exactamente este patrón. Primero, la idea de que espías rusos podrían vivir años en Brasil sin ser detectados parecía ridícula. Después, cuando las evidencias comenzaron a surgir, fueron contestadas. Ahora, finalmente, somos forzados a aceptar una realidad que debería haber sido evidente. Vivimos en un mundo donde las identidades pueden ser construidas y manipuladas con una sofisticación que desafía nuestra comprensión tradicional de nacionalidad y pertenencia. Esto nos lleva a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la identidad en la era moderna. Si alguien puede vivir años como brasileño, hablar nuestro idioma, entender nuestra cultura, tener relaciones genuinas con brasileños, pero secretamente servir a intereses extranjeros, ¿qué realmente define nuestra nacionalidad? ¿Es el papel que cargamos o las lealtades que guardamos en el corazón? El aspecto más impactante de esta revelación no son solo los métodos empleados, sino lo que representan en términos de relaciones internacionales. Brasil mantiene relaciones diplomáticas cordiales con Rusia desde hace décadas. Somos socios en organizaciones como los BRICS, compartimos intereses en varias áreas económicas y tecnológicas. Para muchos diplomáticos e investigadores involucrados en el caso, esta operación representa una traición fundamental de esa asociación. Es como descubrir que un amigo cercano estaba usando tu casa como base para operaciones contra tus otros amigos. La violación de confianza es profunda y sistemática. Pero existe otra perspectiva que debemos considerar. En la física cuántica aprendemos que las partículas pueden estar en múltiples estados simultáneamente hasta ser observadas. Tal vez Rusia ve sus relaciones con Brasil de la misma forma. Amigos en un nivel, adversarios en otro, dependiendo del contexto y la necesidad. Esta dualidad no es nueva en la geopolítica, pero raramente es ejecutada con tal sofisticación y audacia. Es espionaje cuántico, existiendo en múltiples estados relacionales hasta que la observación, descubrimiento, fuerce una definición de la realidad. ¿Qué hace a Brasil particularmente atractivo para este tipo de operación?
Nuestra diversidad cultural y étnica crea un ambiente donde acentos, apariencias y comportamientos diversos son naturalmente aceptados. Un brasileño puede tener características eslavas, hablar con acento ligeramente diferente, tener hábitos culturales peculiares y aún así ser completamente aceptado como auténtico. Además, nuestra posición geográfica y diplomática ofrece acceso privilegiado tanto a las Américas como a otras regiones del mundo. Un brasileño viajando a Estados Unidos, Europa u Oriente Medio levanta muchas menos sospechas que un ruso haciendo los mismos viajes. Nuestro sistema burocrático, aunque complejo, aparentemente ofrece caminos legítimos para establecer identidades que, una vez creadas, son extremadamente difíciles de cuestionar. Es como si Brasil inadvertidamente se hubiera convertido en una fábrica de identidades para quien supiera navegar nuestros procesos administrativos. La física cuántica nos enseña sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos conocer simultáneamente la posición exacta y el momento de una partícula. El espionaje moderno aplicó este concepto de forma brillante. Mientras más sabemos sobre la ubicación de un espía, dónde está, qué hace públicamente, menos sabemos sobre su verdadero momento, sus intenciones, lealtades, misiones. Shmirev era perfectamente observable en su vida cotidiana, empresario brasileño, con contratos y relaciones normales. Pero su verdadera naturaleza, sus objetivos reales, permanecían en un estado de superposición cuántica, existiendo en múltiples posibilidades hasta el momento de la observación investigativa. Esta analogía no es solo poética. Revela una verdad fundamental sobre cómo funciona el espionaje moderno. Ya no se trata de agentes sombríos acechando en las sombras, sino de personas viviendo vidas públicas normales, mientras mantienen una realidad paralela completamente oculta. Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá del caso brasileño. Estamos entrando en una era donde la propia naturaleza de la identidad nacional está siendo redefinida por la tecnología y por métodos de infiltración cada vez más sofisticados. Como Isaac Newton, revolucionó nuestra comprensión del mundo físico al mostrar que fuerzas invisibles gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Estas operaciones de espionaje revelan fuerzas invisibles que gobiernan el movimiento de información e influencia en el mundo moderno. La pregunta que queda es: ¿cómo proteger nuestra soberanía nacional cuando las propias definiciones de nacional y extranjero están siendo difuminadas por operaciones de esta sofisticación? Tal vez la respuesta no esté en construir muros más altos, sino en desarrollar sensores más sensibles, formas de detectar incongruencias sutiles entre identidad declarada y comportamiento real. Lo que aprendemos de esta revelación trasciende cuestiones de seguridad nacional. Estamos viviendo en una época donde las bases fundamentales de la identidad, quiénes somos, de dónde venimos, a quién servimos, pueden ser construidas y reconstruidas con una facilidad que nuestros antepasados jamás imaginaron. Esto no es necesariamente algo terrible. La fluidez de identidad puede ser liberadora en muchos contextos, pero también crea vulnerabilidades que necesitamos aprender a navegar. Como sociedad, como nación, como especie, estamos siendo forzados a evolucionar nuestros conceptos de confianza, verificación y autenticidad. La operación rusa en Brasil es una llamada de atención, no solo sobre espionaje, sino sobre la naturaleza cambiante de la realidad en el siglo XXI. Vivimos en un mundo donde múltiples versiones de la verdad pueden coexistir hasta ser observadas y colapsadas en una sola realidad por la investigación. La cuestión no es si otras operaciones similares están ocurriendo. Ciertamente están ocurriendo. La cuestión es si estamos preparados para detectarlas,
comprenderlas y responder a ellas de forma que preserve tanto nuestra seguridad como nuestra apertura al mundo. Al final, tal vez la lección más importante sea esta. En un mundo de identidades fluidas y realidades múltiples, nuestra vigilancia debe ser tan sofisticada como las amenazas que enfrentamos. Pero esa vigilancia no puede venir a costa de la diversidad y apertura que hacen que sociedades como la brasileña sean tan ricas y atractivas en primer lugar. Y si te gustó este contenido, ya es hora de que comiences a seguirnos aquí en el canal Sabía de Eso. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y mantenerte al día con todo lo curioso que pasa alrededor del mundo. Ahora quédate con este próximo video que está aquí en la pantalla. Nos vemos allí.